Cordial saludo, mi nombre es Camilo Andrés Polo, licenciado en Filosofía y estudiante de especialización en Educación, Cultura y Política por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, junto a mis compañeros Edilson Alejandro Lesmes, Gina Fernanda Chávez, Helen Dayana Soler y Paola Andrea Sierra, para la materia Educación para la Paz en escenarios de posconflicto, dentro del paso 5, vamos a exponer en esta presentación audiovisual la importancia de generar aportes desde la educación para la construcción de una cultura de paz en diversos contextos y teniendo en cuenta los diferentes referentes del curso. La educación para la paz marca la pauta para romper aquellos paradigmas que se han heredado fruto de una educación dada en contextos donde la violencia se ha naturalizado al punto que hace parte de nuestra idiosincrasia como pueblos. Educar entonces para la paz es afrontar el reto de formar seres humanos capaces de superar sus conflictos de manera pacífica, es decir, sin recurrir a ningún tipo de violencia. El reto más grande que tiene el sistema educativo actualmente para hablar de una verdadera educación para la paz es aquel que supone una apuesta formativa para la superación del conflicto armado desde la materialización de un nuevo marco cultural de paz que implica la aprehensión por parte de la sociedad de las herramientas tanto teóricas como prácticas que permiten modificar las condiciones de vida de la mayoría de los colombianos en favor de una sociedad más justa y equitativa en el marco de la democracia y el Estado social de derecho. En el marco específico del conflicto armado, por ejemplo, para lograr la tan anhelada superación de las violencias, se debe afianzar una cultura de paz, que es aquella que desde la educación para la paz, siendo transversal e integral en todos los niveles y áreas del saber en la educación, logre que como sociedad empecemos a soltar ese duro lastre que arrastramos y que se evidencia en nuestro relacionamiento interpersonal diario, en la calle, en los medios de transporte, en las organizaciones, en las redes sociales, y que ha ahondado y maximizado nuestras diferencias a límites insostenibles. Pero nosotros sostenemos que es posible llevar a cabo ese cambio. Por ello hay que conocer la historia del país, reconocer nuestros errores y fracasos y por sobre todo garantizar la no repetición del conflicto. Colombia ha sido testigo de un conflicto armado muy prolongado que ha impactado profundamente en las comunidades, especialmente en los líderes sociales. Precisamente la muerte de esos líderes sociales ha sido por resaltar esa necesidad de intervenciones educativas para construir una paz muchísimo más duradera. Precisamente el conflicto armado en Colombia, con esas raíces históricas que tiene de desigualdad socioeconómica y esa exclusión política, ha llevado a esa violencia sistemática que afecta a millones de colombianos. Y pues una de las comunidades, las regiones más afectadas han sido el Cauca y el Chocó, que han sufrido por la presencia de grupos armados ilegales, de narcotráfico y de ese abandono estatal. Digamos que pues frente a este panorama la educación emerge como una herramienta crucial para la reconstrucción social al proporcionar una educación de calidad que promueve la paz, que promueve los derechos humanos, podemos fortalecer ese tejido social y preparar a nuestras futuras generaciones para construir un país muchísimo más equitativo y pacífico. Las cifras del conflicto armado. Colombia se convirtió en un cementerio de líderes sociales. Desde las firmas del Tratado de Paz con las extintas FARC como movimiento guerrillero en el 2016, 1.295 líderes sociales han sido asesinados. En el marco del conflicto armado se cometieron 450.664 asesinatos, lo que consideramos como unos homicidios perpetrados en un 57% por paramilitares o miembros de la fuerza pública. El 27% de estos homicidios lo cometieron las guerrillas, tanto las FARC como el ELN y otros grupos armados al margen de la ley, y un 16% adicional que se registra bajo el marco de terceros no específicos. Y también la cifra de 8,3 millones de colombianos desplazados, lo que hace que tengamos la cifra más alta de desplazados a nivel mundial. Existen diversos enfoques pedagógicos que promueven la educación para la paz. Dentro de ellos está lo que es la pedagogía para la paz, según Harris 2004. Esta pedagogía desarrolla habilidades para la resolución pacífica de conflictos. También tenemos la pedagogía crítica,
de Freire, 1970, esta fomenta la conciencia social y la justicia social. La pedagogía del diálogo de Bonn, 1996, y de los derechos humanos, según la UNESCO 2012, promueve el respeto y la comunicación efectiva. Finalmente, la pedagogía para la convivencia de Galtung, 1996, busca construir relaciones armoniosas para las comunidades. La educación para la paz ofrece numerosos beneficios esenciales para transformar necesidades afectadas especialmente por el conflicto armado. Podemos decir que en primer lugar la resolución de la violencia es uno de los impactos más significativos de la educación para la paz. Según la UNICEF 2011, los programas educativos que enseñan habilidades de resolución de conflictos, comunicación no violenta, empatía, han demostrado la disminución de comportamientos agresivos y esa promoción de ambientes escolares muchísimo más seguros. Otro beneficio crucial es el empoderamiento comunitario. Para Paulo Freire, 1970, digamos que en su obra Pedagogía del Oprimido, él enfatiza que la educación debe ser un proceso liberador que empodera a las comunidades para que tomen control de su propio destino. Podemos afirmar que mediante la educación para la paz, los individuos y las comunidades adquieren esas herramientas y ese conocimiento necesario para participar efectivamente en la construcción de una sociedad más justa y más equitativa. Y por último, tenemos la promoción de la justicia social, que realmente es un objetivo central de la educación para la paz. Según la UNESCO 2012, educar para la paz implica inculcar valores en la igualdad, el respeto por los derechos humanos, la solidaridad. Digamos que estos valores son muy fundamentales para construir una sociedad donde todos los miembros puedan disfrutar de sus derechos y de sus oportunidades de manera equitativa. El concepto de paz. La palabra paz tiene distintos significados. La paz negativa puede entenderse como una resignación, comodidad o inexistencia de conflictos. La paz positiva acepta el conflicto como una parte natural de la vida y procura una solución pacífica. La paz neutra, por su parte, esta contribuye a neutralizar la violencia, bien sea cultural y simbólica del aprendizaje de unos valores establecidos intersubjetivamente, de un diálogo constructivo y desconstructivo, y a la vez llegar a la construcción de una cultura de paz. En cuanto a la paz griega y escopaz, este concepto habla sobre la relación entre los seres humanos y el resto de la naturaleza, en atención a una búsqueda de equilibrio y sustentabilidad hacia una situación general o en realidad saber cómo los seres humanos vivimos la mayor armonía posible con la que se puede vivir con la naturaleza y con las especies que habitan en ella. En la resolución pacífica de conflictos podemos encontrar las habilidades comunicativas. Cuando hablamos de habilidades, tenemos que hablar de la resolución pacífica de conflictos, ya que este término se refiere a un proceso que implica la habilidad y la voluntad que las personas tienen para involucrarse y resolver conflictos de manera pacífica, por lo que una comunicación adecuada siempre es fundamental. También podemos encontrar la personalidad y el manejo de conflictos. Cuando se presenta un conflicto, la mayoría de las personas involucradas responden a varios rasgos de personalidad. En ellos podemos encontrar la personalidad competitiva, evitativa, encantado y acomodaticias. Bueno, esos conceptos suenan algo raros, ¿cierto? En cuanto a la personalidad de encantado, esta se asume una actitud de indiferencia que le impide atacar a la otra persona. En cuanto a la acomodaticias, son personas que están dispuestas a no luchar por sus objetivos siempre y cuando por mantener la paz y no entrar en ninguna discusión. También podemos encontrar las emociones y el manejo de conflictos. En estas emociones, la expresión violenta de las emociones como la rabia, el temor y la decepción puede hacer que un conflicto se agudice. Por ese motivo es importante siempre reconocer las emociones propias y lograr manejarlas. Pero, ¿para qué educar para la paz? El compromiso de educar y todo lo relacionado con este proceso no únicamente implica un conjunto de técnicas o metodologías para que las personas acumulen o se relacionen con conocimientos deliberados sin propósito. También tiene que ver con dirigir, vivir, compartir con las bases políticas, éticas, valores y saberes que se pueden enseñar y generar. Así se pueden enseñar y generar habilidades para construir sociedades justas, armoniosas, morales y libres de violencia.
La educación para la paz puede brindar muchos elementos para poder alcanzar el desarrollo de este tipo de sociedades, a un propósito de la existencia y establecimiento de la paz en que ésta no parezca utópica. Por ello, si educar es buscar la mejor vida humana y planetaria posible, educar también es pretender la paz mediante la vivencia cotidiana de los compromisos, valores y actitudes de la paz. La educación para la paz en Colombia ha sido un proceso complejo por distintas razones. Una de estas es que históricamente se ha victimizado a amplios sectores de la población civil. Esta población generalmente está en condiciones de pobreza, son vulnerables o simplemente tienen difícil acceso a sus comunidades. Por eso es que han surgido varias iniciativas o proyectos desde varios colectivos. Esos colectivos conocen el contexto de esas poblaciones y lo abordan desde sus áreas o sus conocimientos. Las iniciativas para los procesos de educación para la paz surgen desde distintas áreas, desde las artes escénicas, la gestión de emociones y sentimientos, desde la reconstrucción desde saberes ancestrales, desde el ambiente y su complejidad, o con la documentación de los hechos vividos. Estos pueden ser medios para la expresión y recreación de todos los procesos que han vivido todas estas personas que están en conflicto y en posconflicto. Uno de los retos de educación para la paz, que para RIAS 2014 no es solo un proceso cognitivo ni simplemente el aprendizaje de conceptos sobre la paz, debe entenderse como algo real y estrechamente ligado a las experiencias y realidades cotidianas de una comunidad. Por lo tanto, esta educación debe abordarse desde todas las áreas y considerando todo el contexto de las comunidades. Para ello se debe cambiar a un sistema educativo que sea más flexible y bastante adaptable a los contextos específicos de la población afectada por el conflicto y que están en procesos de posconflicto. En conclusión, la educación para la paz es un desafío más al que se enfrenta la educación en la actualidad. Aunque este desafío no solamente le pertenece a la educación, también es un desafío al que se enfrentan a diario los líderes sociales y la sociedad en general, pues tenemos la idea de construir una sociedad fundamentada en valores como la igualdad, la solidaridad, la empatía, la justicia social y el respeto por los derechos humanos y al igual el respeto por la diversidad, pero es construcción o un proceso de transformación utópico debido a las brechas de desigualdad que surgen y las nuevas formas de violencia a las que nos enfrentamos en la actualidad, que entorpecen los procesos de transformación social que promueve la educación para la paz. Desde la educación para la paz se plantean diferentes enfoques y metodologías que buscan abordar los procesos de enseñanza y construcción de paz en Colombia desde la participación ciudadana, el diálogo, la reflexión, el arte como expresión y construcción de sociedad. Dichas metodologías y enfoques apuestan a un aprendizaje vivencial, a la reconstrucción del tejido social, a sentir por el otro, a reconstruir lo que ha sido quebrantado por la guerra que se perpetuó en el país por más de 50 años, pero que gracias al acuerdo de paz, hoy en día son más las personas que tienen conciencia sobre la importancia de generar espacios de sana convivencia y de la no repetición de la guerra en Colombia. Además, buscan garantizar el derecho a la paz y cumplirlo como un deber tal y como se estipula en la Constitución Política del país. Los objetivos postulados por las pedagogías para la paz buscan integrar los saberes ancestrales, las experiencias de vida y las diferentes formas de expresión para darles voz a las víctimas de la guerra en Colombia, mediante dinámicas de participación social que contribuyen a la recuperación de esa memoria histórica a nivel individual y colectivo que favorecen los procesos de paz y evidencian el compromiso que tenemos como sociedad para apoyar la lucha de quienes son nuestros líderes sociales que gestan la paz en Colombia. Adicionalmente, la educación para la paz, más allá de ser una nueva forma de educar a la sociedad, también es una necesidad que tenemos en Colombia para permitirnos ver el conflicto desde una forma creativa, como una oportunidad de crecimiento y comprensión de lo que ya pasó, para
reconocer que la guerra no es el camino para solucionar las diferencias y sobre todo para generar estrategias de no repetición y poder construir una sociedad donde la paz sea perpetua. Como afirmaba ya en su tiempo María Montessori, aunque todo el mundo habla de paz, nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios los unos con los otros, ese día estaremos educando para la paz. Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiere más a sí misma.